Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la magia del saber, nuestra comunidad, los Sabelivers. Me da un gusto así poder ponerme a presentar, porque nunca me atrevo. Pero bueno, a ver, antes de que Jesús ya esté gritando, estés reseñando el libro, que todavía no sé muy bien de qué se trata, estaba comentando de biología, historia, de astrología, astronomía, no sé qué cosas, pero algo así. A ver, ¿cómo estamos, Toño? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Pues acá tomamos una semana de descanso. Bueno, no descansamos realmente, o al menos yo no. Pero de acá del canal sí pasamos una semana más sin reseñar video porque teníamos muchos compromisos, ¿no? Pero bueno, estamos de vuelta, muy contentos de estar acá. El libro de hoy está muy, 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 muy bueno. A mí me gustó mucho cuando lo leí. Está complejo, está pesadito, pero es muy interesante realmente. No es un libro para leerse una sola sentada, según yo. Pero bueno, les dejo acá con Jesús para que les reseñe este libro y a ver qué aporto, porque ya tiene un rato que lo leí, entonces ya no me acuerdo de muchas cosas, pero sí me acuerdo de cosas que se me quedaron bien grabadas, ¿no? Entonces, un gusto estar acá con ustedes y pues va Olivia. Pues igual aquí, yo sí quiero escuchar la reseña que tiene Jesús de este libro porque también a mí se me hizo un libro interesante y que además son de estos libros desde mi perspectiva que sí o sí debes de leer en tu vida. Entonces, pues aquí no hay que darle más vuelta al asunto y pues que ya Jesús empiece. Arráncate. Dale, dale. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo ando todo nervioso porque siento que voy a presentar como un examen. Este es un libro que yo creo que incluso podría decir que los papás deberíamos de leer también con los hijos, aunque se les haga un poquito pesado, pero yo creo que es como darle una repasada a las materias que uno tuvo de repente en primaria o en secundaria, ¿no? O sea, como que es un libro muy, muy padre. El nombre del libro se llama Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Este libro, yo voy a contar por qué ahorita me animé a reseñar este libro. Fue una etapa en la que yo empecé a conocer, a saber diferentes cosas de las cuales yo no tenía ni idea y yo tenía como hambre de conocer más, ¿no? Ojalá yo hubiera tenido esa hambre cuando iba en la secundaria, y esa hambre que me dio en ese entonces la hubiera, pero bueno, todo a su tiempo. Entonces me puse yo quería leer este libro ya desde hace mucho tiempo. La verdad es que yo sigo por ahí unos canales también donde reseñan los libros y ya dos canales, tres canales que yo escucho de ellos ya habían reseñado este libro. Siempre sin spoilers, qué bueno, porque también no creo que este libro tenga spoilers en sí, o sea, es la historia de la humanidad, como la cuenta Yuval. Entonces yo ya cuando me animé a leer, yo le daba muchas vueltas por las páginas que tiene, sí tiene un buen número de páginas el libro, como dijo Toño, no es uno de los que te vas a sentar y lo vas a leer en un ratito, ¿no? Ni siquiera en una semana, porque aparte de que te empieza de repente a hablar de revoluciones cognitivas, agrícolas y científicas, y que te tienes que salir del libro e irte a ver bien qué abarca cada una de ellas y cómo fue y de repente en qué época y todo este rollo, ¿no? El libro, bueno, ya cuando yo me decidí a leerlo, apenas hace como unas 3 semanas, que por eso cuando Toño dijo, yo también estaba de acuerdo en aventarnos otra semana de vacaciones para ver si me alcanzaba el tiempo de terminarlo. Este libro, desde el comienzo, yo me acuerdo que yo no compro los libros físicos, ¿verdad? Los compro digitales. Entonces me acuerdo que cuando yo compré la muestra, primero ordené la muestra y yo la estaba leyendo y lo primerito que te aparece en el libro es es una imagen en una roca de unas manos marcadas, ¿no? Están unas manos marcadas en una roca y es una imagen que es de hace 30,000 años o algo así. Entonces desde ahí me atrapó en la primera imagen porque este Yuval le pone, tal vez alguien quiso decir, yo estuve aquí, ¿no? O sea, creo que no se nos ha quitado todavía eso de yo estuve aquí y esa imagen de 30,000 años pues nos pone un poquito la prueba en esto. Para los que les guste como
astronomía. Para los que les guste todo esto de las estrellas, de la física, chiste local, ¿verdad? De la física y todo este rollo, para los que les guste la teoría del Big Bang, realmente así es como empieza el libro, así es como lo van a iniciar aquí desde un principio, porque te empieza a contar muy rápido, en cuestión de 1 o 2 hojas, cómo fue esto del Big Bang y cómo se empezó a crear la humanidad desde este tipo de, desde esta idea del Big Bang, ¿no? Entonces, te cuentan que cómo la materia, la energía, el tiempo y el espacio, al momento que se juntaron, formaron una materia llamada física, ¿no? Entonces, al momento que formaron esta materia llamada física, surgen átomos que al momento que se combinaron, empezaron a formar moléculas y empezaron ahora a formar esta materia que se llama química, ¿no? Las moléculas empezaron a formar organismos y estos organismos formaron la materia que se llamaba biología, ¿no? Y ya después llega los organismos que ya empieza él a hablarte de los Homo sapiens, entonces te cuenta que unos organismos ya dependientes de los Homo sapiens formaron culturas, ¿no? Y ya de las culturas, lo que empezamos a estudiar ya fue la historia, ¿no? Hasta llegar a la ciencia, que ya la ciencia ya fue más adelante. Él divide el libro en 4 partes, pero se basa mucho en hablarte de tres revoluciones, que en especial, ¿no? La cognitiva, la agrícola y la revolución científica. La cognitiva, que te empieza a hablar como que trata como del aprendizaje que uno tiene por sí mismo, lo que uno aprende, pues, y el conocimiento que uno logra tener por medio de la experiencia, ¿no? Eso es como la revolución cognitiva. Luego siguió la revolución agrícola, que fue el desarrollo de la agricultura, ¿no? Donde muchos países se dieron cuenta en qué eran fuertes y cómo aprovechaban mucho su agricultura ellos, y de ahí empezaron a formarse como masas para ser más poderosos. Ya después viene la revolución científica, que la química, la anatomía y la astronomía, pues fueron como las bases para crear esta revolución científica, ¿no? Yo algo que voy a rescatar mucho del libro es la historia de los Homo sapiens, o sea, de él cuenta una historia. El libro te cuenta bastantes cosas, te dice bastantes cosas que es muy difícil, que si yo ahorita presentara un examen, yo creo que lo repruebo, lo repruebo, porque cuando uno lea algo, o sea, se te queda algo del libro y es lo que vas a querer decir para la reseña, pero si vas a presentar un examen desde el Big Bang hasta la revolución científica, creo que estamos metidos en una broncota, o sea, como que no va a estar muy padre. Entonces, yo lo que quiero rescatar del libro y que a mí me gustó mucho, tiene muchos detallitos que se te van quedando, muchos como historias, ¿cómo se puede decir? Todo lo que se ha investigado al pasar de los tiempos, que al momento que lo aprendes o que lo lees o que alguien te lo cuenta o que lo ves en internet, o que no confíen mucho de lo que ven en internet, pero al momento que ya te das cuenta de lo que trata esto, de que ya te das cuenta de esos pequeños detallitos que tú no conocías, como que siento que tienes más temas de conversación, ¿no? Qué bonito es decir cuando alguien llega y quiere hablar de repente de los Homo sapiens y que tú ya leíste un libro que hablaba de los Homo sapiens. O sea, ahorita de repente les hablo algo de lo que me acuerdo, pero si yo hablo con otra persona y me está platicando de más, también se me pueden llegar más recuerdos de lo que es el libro. Yo, por ejemplo, lo que digo de los Homo sapiens, lo que me llamó mucho la atención es cuando él empieza a hablar de cómo, pues él te empieza primero a contar la historia desde dónde provienen, cómo fue la evolución, cómo tuvieron problemas, bueno, no problemas, cómo conquistaron al mundo, deshaciéndose de todos los otros, pues de todas las otras razas que había, ¿no? Creo que estaba el Homo erectus y el otro era bueno, se me fue el nombre ahorita, pero Neandertal. Neandertal. Sí, es cierto, ya.
Entonces, como ellos empezaron a conquistar el mundo y todo esto, ellos lo empezaron a hacer por medio de que, como de la revolución cognitiva, ellos desarrollaron un lenguaje mucho más amplio que todos las demás especies, ¿no? Ellos realmente para comunicarse no era, incluso en el libro te lo dice algo así como, no era lo mismo que un neandertal llegara y dijera, hay un león en el río, a que estos cuates lograran un idioma, un lenguaje para poderse explicar mejor y saber cómo ahuyentar al león, o saber cómo pelear con el león, o saber por dónde ir, cuando todas las otras especies no hablaban de esto, ¿no? En lo que habla él de la domestificación del fuego, a mí me gusta mucho porque es algo que a mí se me quedó mucho y me llamó mucho la atención, porque él habla aquí por ejemplo, cuando los leones cazaban una jirafa, llegaban los leones a comerse la jirafa y ellos no, a pesar de que ya tenían utensilios, pues como armas y esto, de piedra, como quiera no eran capaces de enfrentarse a un león, ¿no? Entonces llegaba el león y se comía la jirafa y todavía no era el turno de ellos, todavía llegaban las hienas y todavía lo que les tocaba y todavía llegaban los chacales y así iban pasando diferentes animales hasta que les tocaba ya el turno a ellos, ¿no? Y todavía cuando se acercaban, pues se acercaban como con miedo. Pero ya lo que a ellos les tocaba, pues era la médula. Y ahí era donde ya ellos utilizaban estos utensilios que ellos ya habían hecho, las armas que ellos ya habían hecho como de piedra para poder comer lo que era la médula, era lo que a ellos les quedaba. ¿Por qué me llama la atención la domestificación del fuego? Porque cuando ellos descubrieron el fuego, todo cambió, ¿no? O sea, cuando ellos descubrieron el fuego fue cuando fueron los primeros en comer, ¿no? Fueron los primeros en cazar, o sea, de ahí, y esto se habla de una domesticación del fuego porque empezaron primero como a quemar campos y todo este rollo, no era tan fácil como que ya lo descubrieron y sabían usarlo, o sea, sino que empezaron a quemarse campos y todo. Llegan a un punto donde ellos se dan cuenta, bueno, ellos ya son los primeros en comer y ya después ya es como que ellos dan ese salto, ¿no? Ese salto arriba de los leones. Ya se podían enfrentar con todo este tipo de animales cuando ellos domesticaron el fuego. Entonces, ellos dan este salto y cuando ellos dan este salto también se empiezan a dar cuenta de que al momento de cazar un animal y calentarlo, era más fácil la digestión y era más fácil comérselo, ¿no? Entonces empieza como una evolución en el Sapiens, que un poquito antes de esto él te habla como del cerebro, de cómo fue que empezó a cambiar todo en la cabeza de los Homo sapiens. Y pero empieza a cambiar todo cuando ellos ya logran controlar el fuego y resulta que cuando ellos ya son los primeros en poder cazar todos estos animales, ellos empiezan a, a calentar ya su comida y empieza ellos una evolución en su cuerpo diferente. Otra de las cositas que me atraparon ahí fue, por ejemplo, ellos cuando ya cuando empezaron a cazar ellos sus presas, ellos empezaron a poner de pie, ¿no? Y cuando se empezaron a poner de pie, pues como siempre las que la llevaron de perder fueron las mujeres, ¿no? Porque al momento en que ellos se ponen de pie, las caderas se hicieron más estrechas, ¿no? Y el canal de parto pues también se redujo. Entonces empezó como una muerte en las mujeres al momento de tener estos embarazos. Él se va así en todo el libro, él te empieza a hablar de muchísimas cosas. Es un libro que está muy padre leerlo, te deja una experiencia muy agradable. Es muy padre que uno conozca cosas que de repente si no supiste en la primaria, si no estudiaste en la primaria o en la secundaria y de repente vienes y le das una repasada aquí, como que no sé por qué ahorita yo a esta edad le tengo más ganas a este libro, como les digo, que cuando estaba en la primaria o en la secundaria. Pero
les voy a decir, por qué se me hace a mí muy, muy padre todos estos detalles, o por qué yo recomendaría realmente este libro, ¿no? Les conté ahorita, por ejemplo, dos cosas de lo que trata ahí el libro, pero si yo les digo por qué se los cuento, hay una frase de Descartes que dice, cambiaría todo lo que sé por tan solo la mitad de lo que no sé, ¿no? O algo así. Rodrigo ahorita no las dice, yo creo que es el que anda ahorita más filósofo por aquí en el canal, pero esa frase realmente te pones a ver y te pones a analizarla como todas las frases de estos filósofos, ¿no? Que si te pones a analizarla y dices, uno cree de repente saber todo, pero si cambias realmente lo que sabes por tan solo la mitad de lo que no sabes, creo que la ganancia sería muchísimo más que la pérdida. Yo me acuerdo que en ese tiempo, yo lo voy a recomendar, les digo, por todo lo que habla el libro, todo lo que van a aprender, todas esas cositas que de repente se van a quedar así como que, o sea, yo de repente sí me quedaba así como que decía, en la madre, no sabía esto, no me acordaba de esto, qué chido. Pero fue un momento en el que, por ejemplo, y creo que Toño lo sabe, en el que yo quería saber así como yo tenía hambre de saber un poquito de todo, ¿no? Llegué de repente a saber de Nikola Tesla y llegué a saber un poquito de su historia de Nikola Tesla y cómo él, sus frases que de repente él decía que él estaba muy adelantado para su época porque la gente no creía en lo que en lo que él tenía y él sabía, ¿no? Pero que el tiempo le iba a dar la razón. Llegué a estudiar así también, a leer libros como de Leonardo da Vinci, también para ver qué onda con Leonardo da Vinci. Y pues creo que queremos más Leonardos también por aquí en el mundo. Llegué a ver la historia de Galileo Galilei, una que me gustó mucho cuando di con ella fue la de Copérnico y su libro o su nota o su escrito, algo así, que se llama Pequeño Comentario, ¿no? Donde él dice que realmente la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol es el que es el centro del universo y los planetas giran alrededor de él cuando pues en ese entonces toda la gente pensaba lo contrario. De ahí llegué a uno que se llamaba Bruno Giordano, ¿no? Que superó el modelo Copérnico, o sea, él dijo que el Sol era simplemente una estrella y que había infinidades y que había infinitos planetas en el universo. Y pues él fue quemado en la hoguera por la Inquisición romana, porque pues en estos tiempos tampoco era así como que muy padre hablar de esto. Me acuerdo también de una historia que escuché de Isaac Newton. También llegué por ahí a escuchar una historia de Isaac Newton donde decían que él era como tan distraído por estar pensando en lo que a él le gustaba, en lo que él estudiaba, en lo que él quería descubrir, en lo que él sabía, en lo que él quería aprender, que realmente hay una historia que no se sabe, digo, yo la leí, la escuché así en varios lugares, pero donde dicen que él incluso iba una vez jalando un caballo y que llegó a su casa y que no se dio cuenta que ya no traía el caballo, ¿no? O algo así. Entonces, como que, ¿cómo puede ser tan distraído para que veas que el caballo se te fue? Pero bueno, llegué a él, llegué también a Einstein y a una pregunta muy inteligente que le hicieron también a Einstein cuando le preguntaron que se sentía ser el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Y Einstein preguntó, pues la verdad no sé, yo creo que eso necesitaría preguntárselo a Nikola Tesla, ¿no? Él todavía creía que Nikola Tesla estaba mucho más avanzado a la época para lo que Einstein había descubierto, ¿no? Me acuerdo cuando me quedé muy contento y de repente llegué a los filósofos. O sea, me acuerdo cuando de repente le dije a Toño, le dije, güey, ya sé quién es Nietzsche. No lo he leído, no sé, pero ya sé quién es Nietzsche, ya sé cuál es su bronca, ya sé qué trae, ¿no? Llegué a escuchar conferencias, igual en los podcasts, llegué a meterme a conferencias donde yo quería saber pues quién era este cuate, su vida y todo. No he leído realmente sus libros, pero sé su vida porque me he metido a conferencias en los podcasts que hablan de él, de qué fue, de cómo vivió, dónde estudió, cómo lo traicionaron, lo que escribió, incluso su libro más famoso, que incluso se lo dieron creo que en la Segunda Guerra Mundial o algo así a todos los alemanes para que lo leyeran y todos lo traían como en un librito como si fuera la Biblia y la hermana era la que había organizado todo este rollo porque él ya estaba muy enfermo. O sea, hay muchas cosas que de repente no sabemos y de las cuales nos podemos enterar
y muchos detallitos que no tenemos ni idea realmente que existen y que este libro trae bastante información de la cual realmente a lo mejor alguna vez alguien me escuchó, a lo mejor alguna vez alguien de aquí en el canal fue maestro y también le tocó hablar de esto, pero pues está un poquito, yo creo que para escribir un libro como el que escribió él, donde te empieza a hablar desde el inicio del Homo sapiens, desde el Big Bang, y quiere terminar en la ciencia, o sea, como que yo siento que es un librazo, y yo creo que hasta él al escribir el libro siente que le faltó, ¿no? Yo creo que todavía siente de hecho creo que está, si no me equivoco, creo que está la segunda parte del libro. A mí también me gustó mucho, te digo, cuando llegué a todos estos filósofos, amé a Diógenes. Entonces, yo por eso voy a recomendar el libro, yo por eso voy a pedirles a todos aquí en el canal que realmente sí lo compren, que realmente sí lo lean, porque es un librazo. De hecho es hasta un bestseller, si no me equivoco, y creo que ha sido traducido a más de 30 idiomas. El primer idioma en el que se hizo el libro creo que fue el hebreo. Si no me equivoco, creo que fue el hebreo, y ya después se tradujo a más de 30 idiomas en el 2014. El libro salió publicado el 2011 y pues como les digo es un bestseller. No sé qué tengan que decir a esto, chicos. A ver, si yo he escuchado mucho, mucho del libro, o sea, es como que Toño igual me están diciendo de canción de Hielo y Fuego, canción de Hielo y Fuego, pero esta vez de Homo Deus, Homo Sapiens, algo así, ¿no? Entonces sí, me encantó mucho. Es uno de los, el primero, el que estoy buscando en este momento, es de Toño, y Toño ya me animó, de Canción de Hielo y Fuego. Lamentablemente no encuentro. Encuentro todos los libros siguientes, pero el uno no encuentro en mi ciudad. Y el segundo que estoy buscando, que es el Homo Sapiens. Se nota que es un libro como enciclopedia, yo lo diría como enciclopedia de todo, es como nuestra historia desde el principio hasta donde somos ahora, ¿no? Ese libro está para mí, a lo que me estabas contando, es lleno de información. Yo creo que ese libro sí se vale, no sé ustedes, pero yo creo que sí rayaría el libro, o sea, estaría con rayando, porque yo utilizo post-its, sticks para señalar las partes que me gustan, pero yo creo que acabaría estos post-its porque yo lo noto, es mucha información. Yo también diría que ese libro es para ser más culto, porque es como de cultura general, de nuestra historia, de física, de biología, de astronomía, de astronomía, y también yo creo que y todo esto lo encierra, toda esta información lo encierra en un solo libro, o en dos, ¿no? Creo que hay no sabía que había eso, pensé que era solo uno, pero lo encierra en dos libros. Entonces yo creo que sí sería un muy buen libro para ser más culto, para llenar más información y para conocer un poco de nuestra historia, aunque es muy resumido, yo creo, tal vez, porque en un libro es harta información, a lo que me estás contando: biología, química, física, la filosofía de los filósofos más importantes. Pero sí, yo creo que es un libro de que todas las personas debemos de leer para conocer nuestra historia, para ser más cultos y más que todo para disfrutar quiénes somos y a qué camino vamos, ¿no? A eso yo diría. A ver, es que tú le das el análisis filosófico, entonces pues por eso tú das el toque. De entrada, oye, eres mala influencia para el Rodri, o sea, el Rodri ya lo influiste mucho, cañón. Mi experiencia con este libro fue diferente. De entrada porque yo lo consumí en formato de audiolibro y es una experiencia totalmente diferente, sobre todo este tipo de libro que es informativo, que tiene datos, a tenerlo físico, como dice Rodrigo, a subrayarlo, a hacer anotaciones, a encerrar, a tener datos, a checar, a consultar, a escucharlo. Y mi experiencia fue sumamente
gratificante porque yo escuchaba el libro, entonces yo lo imaginaba. Entonces, cuando yo lo imaginaba tal cual, o sea, yo escuchaba la narración del libro y yo me lo imaginaba como documental de Nat Geo o incluso en algunas partes yo recuerdo que se me venían a la mente imágenes de mis libros de texto de la primaria, tal cual, o de la secundaria. Entonces, esta parte del audiolibro a mí en ese detalle me gustó muchísimo. Fue una experiencia gratificante. Luego, mencionas, Jesús, que este libro es como para platicar con alguien sobre el Homo sapiens. Yo creo que difícilmente encontraríamos una persona con la cual de repente platicáramos sobre el Homo sapiens. Sabes que más allá de que este libro nos dé información, de que nos haga más cultos o de que nos proporcione un panorama para crecer nuestro acervo cultural, creo que este libro nos ayuda en demasía a entendernos socialmente, individualmente. De entrada porque este libro explica muchos de nuestros comportamientos individuales, muchos de nuestros actuares y de nuestras reacciones que tenemos como individuos. Esta parte que opera en nosotros sobre el cerebro reptiliano y que se nos quedó como de costumbre y algunas cosas, o incluso porque a los hombres les gustan a las mujeres, no sé, con ciertas características físicas, se va a esta época. Entonces este libro nos ayuda a entendernos, más allá de que nos dé la proporción de tener más acervo cultural o no, creo que este libro se debe de leer porque nos ayuda a entendernos, nos ayuda a echarnos un vistazo de cómo hemos evolucionado, pero a pesar de que esta evolución se ha dado en miles de millones de años, hay ahí unos toques o unas cosas que el autor pone que a mí en lo personal me encantaron y me fascinaron. Esto es por un lado. Por otro lado, también nos hace pensar cómo socialmente la evolución del ser humano se pudo dar gracias a que se congregó en grupos. Y a lo largo del libro menciona cómo se desarrolló la comunicación, cómo el neandertal no pudo sobrevivir en comparación con el Homo sapiens porque el neandertal no podía o no tenía esta asociación de grupos. Y esto sigue siendo importante hasta la fecha. Entonces nos refleja y nos hace pensar en cómo pareciera que somos diferentes, pero tenemos actuares similares o reacciones similares. Entonces, este libro, más allá como de para platicar con alguien o como para tener un acervo cultural, creo que sirve mucho para analizarnos como sociedad, pero también de manera individual y de entender por qué reaccionamos como reaccionamos o por qué tenemos ciertos gustos o ciertos comportamientos a ciertas cosas, ¿no? Y luego, este libro, además de que nos ayuda a entendernos, también nos brinda otros panoramas. Por lo que yo entendí, este libro tiene tres tomos. Y de hecho creo que sí hay como una cronología para poder leerlos. Está el Homo sapiens, está el Homo videns y creo que está el Homo deus. Creo que son 3. Les confirmamos ese dato. Pero prácticamente en este libro nos regala o nos pone un espejo de cómo somos como sociedad. Y además, lo que me gustó es que el autor, pues es un autor, sonará mal, pero es un autor que viene del tercer mundo. Y eso me agrada, porque no es como el clásico autor de Estados Unidos que le pone el toque heroico o que le da su toque y que no, o sea, creo que le da o lo guía y lo deja ver de una manera de cómo, porque en una parte habla del dinero y cuestiona el dinero. Y algo también importante que lo deja como entrever, pero muy, ya analizándolo y ya poniéndonos como muy reflexivos, la felicidad. A lo largo del libro, él va mencionando, esto para este grupo era así,
y era de esta forma y generaba felicidad. Pero luego llegó tal cosa y se complicó la situación. Entonces, a lo largo del libro te va haciendo pensar cómo nuestra evolución tiene un costo. Y el costo, pues, es lo que hoy día conocemos. Vivir con ciertos clichés, estar adjuntos con ciertas costumbres, con ciertos costumbrismos, y que eso creemos que nos da felicidad. Entonces, ese toque me gustó del autor, porque es una versión sensata de un autor pues, de un país de tercer mundo, y no le da estos toques alegres o coquetos de país de primer mundo y gracias a nosotros los conquistamos y los civilizamos. No, o sea, creo que lo deja como es y te hace a ti pensar y reflexionar en esas cosas. Creo fervientemente que este libro sí lo debes de leer, más allá de los datos culturales, los datos históricos y los datos que da biológicos, que bien dice Jesús, te regresan a la primaria o a la secundaria y que ayudan a explicarnos nuestros comportamientos. Te ayuda a pensar y a explicarte nuestros comportamientos y nuestros actuares sociales. Y además, hemos vivido desde crisis económicas, pandemias, crisis sanitarias. Entonces, cuando vas leyendo este libro vas entendiendo, ¿no? O sea, vas entendiendo por qué actuamos como actuamos, por qué nos aborazamos, no sé, en el súper, peleándonos por papel higiénico. Este libro te hace reflexionar, en esas cosas, en esos actuares sociales. Entonces, yo sí creo, también me sumo a esto, que este libro de verdad lo deben de leer, sí o sí lo deben de leer. Y ya para terminar, voy a hacer una recomendación un tanto trivial, un tanto hilarante. Hay una película que se llama The Cavern, El Cavernícola. Es de mi adoradísimo Ringo Starr. La película la encuentran en YouTube y la película, desde mi perspectiva, vale la pena ver. Es una película que habla sobre una sociedad de cavernícolas. Es chistosa, es divertida, es hilarante, pero en el trasfondo, si analizas la película, te va explicando precisamente eso, que la sociedad existe y se mantiene porque necesitamos estar en comunidad. Y la sobrevivencia de los seres humanos, el desarrollo y la evolución de los seres humanos es precisamente porque hemos encontrado estos canales de comunicación, estos canales de organización, de administración, de distribución de tareas, y por eso hemos evolucionado. Ese es como que el trasfondo de la película. La película es chistosa, dura como 1 hora, no tiene diálogos porque pues obviamente los cavernícolas no desarrollaban el lenguaje, entonces está entretenida. Véanla. Y este libro, mientras yo leía el libro, de repente me acordaba de algunos detalles de esta película, entonces es una recomendación un tanto salida de lo común y de lo normal. Ahora sí, vamos con cámaras y micrófonos para nuestro amigo Toño. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el primer semestre de mi carrera de psicología, me dejaron leer un libro que se llama Historia para qué, ¿no? El compilador es un compendio, el compilador es Carlos Pereira, así se llama, ¿no? Y pueden escribir como varias personas, varios ensayistas mexicanos. Es un libro muy cortito, tiene menos de 200 páginas, creo. Pero precisamente hace un cuestionamiento muy cabrón a cómo se enseña la historia en las escuelas, ¿no? Y cómo muchas veces se enseña de una forma como fraccionada, ¿no? Como que, ¿sabes? Quitan la paja, o lo que ellos creen que es la paja, ¿no? Y solamente te dan datos, ¿no? Así, acuérdate de estas fechas, acuérdate de quién es quién, acuérdate de esto, lo que pasó, y ya con eso es suficiente. Y dice, eso es un enorme error, porque historia pudiera ser una de las materias favoritas de todos los estudiantes, de todos los estudiantes. Pero al quitarle como el alma, porque al final al quitarle esos detalles es quitarle el alma. De hecho, hagan memoria, bueno, no sé, los mexicanos acá tenemos los libros de la SEP, ¿no? Hagan memoria de sus libros de la SEP. Y de lo que más te acuerdas, güey, es de esos detalles como morbosos, esos detalles curiosos que pasaron en ciertos eventos históricos. O de las historias chuscas o de las metáforas, o sea,
¿Quién no se acuerda, por ejemplo, acá en México es como muy común, ¿no? Ni siquiera te acuerdas de cómo se llaman todos los niños héroes, pero te acuerdas que Juan Escuti es el que se aventó en la bandera, ¿no? Digo, obviamente, eso ya hay muchos libros que dicen que eso no pasó, que pasó la chingada, no sé, pero bueno, no soy maestro de historia ni tampoco hay que profundizar en ello, pero es ese tipo de detalles el que precisamente hace que nosotros amemos la historia, y es que amar la historia es natural, ¿no? O sea, a todos nos gustan las historias. Sí, a todos nos gustan las historias. El cerebro, o sea, y pregúntale, por ejemplo, a todos los grandes maestros vendedores, ¿no? Con el famoso storytelling que han desarrollado. ¿Cómo se ha aplicado esto para ocasionar que la gente tenga compras emocionales y se ganan millones de dólares en ventas sabiendo usar las historias? Entonces, estudiar la historia de la humanidad es una de las cosas que pudieran ser más interesantes, eh, pues sí, para todos los seres humanos. Entonces hace mucho esa crítica y justo estaba pensando en esto porque precisamente como decía Olivia, ¿no? Solemos, bueno, no sé, porque a mí no se me hace, es que sí, ¿no? Esa línea entre la historia y la antropología de repente es como un poco difusa, ¿no? Pero este libro de acá, el de Yuval, es como es muy interesante porque, por ejemplo, cuando lees historia universal y te pones a leer de los neandertales, ¿no? ¿Cómo se llama? El homo... Ah, el Homo Rudy. Ay, no me acuerdo. Esos nombres complicados, ¿no? Pero, o sea, el que empieza a hacer uso de los instrumentos, o sea, todo ese desmadre, o sea, te dan fechas, te dan nombres y se encontraron estos esqueletos en tal cueva, ¿no? Y ya, ¿no? Y este güey, Yuval, su libro es genial porque te empieza a dar un contexto, ¿no? Y te empieza a decir precisamente hace cuántos millones, o sea, te da lo mismo, pero le pone precisamente todo lo que otros considerarían como la paja, y lo va dando como una sola historia, y entonces te resulta fascinante, ¿no? Y sí, como dice acá, te empiezan a meter cuestiones de biología, o sea, el libro está de verdad muy, muy bueno, porque es un relato, sí es un poco pesado, porque sí te da mucha información. De repente tú quisieras aprenderlo todo, pero pues te da tanto que no puedes, ¿no? A mí, por ejemplo, se me hizo muy interesante cuando esta parte donde dice que nosotros somos como genocidas, ¿no? O sea, hemos sido como una de las grandes catástrofes del planeta, ¿no? Dice, o sea, a cuántas especies hemos ocasionado su extinción directamente, ¿no? Dice, y muchos creen que esto empezó a pasar con la revolución industrial y con la contaminación masiva del planeta. No, nosotros desde que aparecimos llevamos haciendo esto, ¿no? Dice, nosotros nos encargamos de exterminar a todos los grandes depredadores, ¿no? Nosotros nos encargamos de exterminar a todos los herbívoros grandes, ¿no? De hecho, si lo piensas, los herbívoros más grandes que puede haber son los marsupiales, por ejemplo, los pandas, o sea, cosas así, ¿no? A todos los demás, ¿no? Los extinguimos, ¿no? Dice, antes en Australia había canguros de 3 metros y ya no existen, ¿no? Y así, o sea, todos los grandes herbívoros nos los comimos, ¿no? Nos los comimos. Y entonces dice, sí, o sea, tenemos un comportamiento bastante destructivo porque eso es lo que suele pasar cuando una especie logra hacerse la dominante, ¿no? Todo lo demás se tiene que ajustar. Y así, o sea, pero te va dando dos como muy, muy cabrones que tú dices, órale, nunca lo había visto así. Cosas que tú dices, pues las cosas fueron así, me enseñaron esto, el estrecho de Bering, ¿no? O sea, pero o sea, al principio de la revolución cognitiva, precisamente te habla de ese desarrollo que vemos en la escuela de forma superficial, ¿no? De cómo empezó a incrementarse la capacidad cognitiva poco a poco y esto nos empezó a dar nuevas posibilidades. Y a partir de ahí eso nos permitió dominar la tierra, ¿no? Que es donde viene la revolución agrícola, ¿no? Y la revolución agrícola es muy interesante porque te empieza a plantear cómo se forman los grandes civilizaciones de hoy, ¿no? Porque dice, los grandes primates se han hecho estudios, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros podemos convivir o coexistir entre millones, ¿no? O sea, tenemos civilizaciones de millones. Porque una manada de simios no puede tener más de 100 individuos, porque entonces una de dos, o se dividen en submanadas o en dos manadas diferentes, o entre ellos se ocurre una pinche batalla campal que se terminan casi casi matando entre todos ellos, ¿no? Entonces te empieza a decir como muchas cosas que dices, ah, no mames, está bien cabrón. Entonces, les digo, hace un rato que leí este libro, pero se me quedaron grabadas varias cosillas que se me hicieron como súper interesantes, porque nunca las ves así. No, nunca las ves así. Te está lleno como de muchos datos curiosos. O sea, la historia te la va narrando de una forma muy chida. Y este güey
Muy, muy bueno. O sea, siempre resulta muy fresco leer literatura no norteamericana. ¿No? Bueno, al menos para los mexicanos que tenemos a nuestro vecino y a nuestro, como, ¿cómo decirlo? Como a nuestro amo, ¿no? Y cuando cada que lees algo que es bueno y que no viene de Estados Unidos, se agradece muchísimo. No es lo mismo, por ejemplo, que me pasó con no sé si han leído a Haruki Murakami, que es un japonés. Digo, él escribe novelas, él no escribe, él no es historiador ni nada, ¿no? Pero luego se nota cuando el escritor no es norteamericano. Sí se nota, porque es muy evidente cuando lo escribe alguien norteamericano. Es muy, muy evidente. Siempre que lees algo que no viene de allá, se agradece muchísimo. Es como un respiro que dices, ay, encontré algo diferente, güey, no mames, ¿no? Entonces está muy chido el libro, se los recomiendo. Y sí, pues tiene, de hecho así se llama, ¿no? Una breve historia de la humanidad, ¿no? Sapiens, una breve historia de la humanidad. Es el único que he leído, no he leído los otros dos, por alguna razón. Porque yo sí me acuerdo, ¿no? Yo dije, me voy a comprar el Homo Deus, porque no sé si es la segunda o la tercera parte, pero sí quiero seguirlo leyendo, porque está buenísimo. Se los recomiendo ampliamente, pero es un libro que tienen que ir leyendo poco a poco, ¿no? O sea, es un libro que tienes que irte chiqueteando, güey. O sea, tienes que irte poco a poco, ¿no? Porque sí, si te lo intentas leer de putazo, sí es pesado, ¿no? Sí se te va a hacer pesado. Entonces, ve poquito a poquito, ¿no? Y habrá partes que disfrutes mucho y habrá otras que no, pero en general la historia de la humanidad, desde los ojos de este güey, ¿no? Es muy, muy buena. Entonces, bueno, podría seguir diciendo acá muchas cosas que me voy acordando ahorita que las voy diciendo, pero ya llevamos 40 minutos. Entonces, me callo. No sé si quieren agregar algo acá. Oli, Rodrigo, Jesús. Yo nada más agrego un poco aquí lo que decía Oli, de que a veces te dan ganas de encontrar a alguien para ponerte a platicar del Homo sapiens, pero no lo dije así, dije como que era un libro que podías tú leer con tus hijos también como para en ese momento tú sacar tu libro de la primaria, ojalá uno lo tuviera ahí, enseñárselos y decirles, mira, mira, ¿no? Pero me acordé de un meme, pasándome un poquito lo chistoso, donde estaba, en este caso si lo cambiamos un poquito, donde está un cuate en el antro con sus amigos y él está sentado, hablando con una chava, ¿no? Y de repente se acerca en el meme su amigo y le está diciendo, oye, ¿y qué haces hablándole de Homo sapiens a la chava? Y le contesta el güey, pues ligando. Y tú así de, en realidad el meme era de Nietzsche, pero estaba chido. Me acuerdo que era de los que me daban risa cuando lo descubrí. Yo creo que la diferencia más grande que encuentro yo con ustedes que leen un poco más de novelas es que a mí me encanta más la información. Yo creo que leería desde ese punto, desde la información. Y también para conocer la historia de nosotros, ¿no? Pero yo creo que más me atañaría a la información. Me encanta tener la información y conocer la historia de nosotros, de física, química, de biología, de historia y de otros. Yo creo que por eso me gusta más la filosofía que la psicología y también. Pero gracias a ustedes estoy leyendo novelas y también me está gustando. Ya nunca pensé leer a Stephen King, nunca pensé leer a... ¿Qué autor es este? A John Katzenbach y también La Metamorfosis de Kafka. Es una pequeña novelita bien interesante. Más bien, gracias, chicos. Están empujando de novelas y Toño que sigue chingando con su canción de Hielo y Fuego. Oye, de lo que hablas ahorita de Canción de Hielo y Fuego, o sea, por ejemplo, Oli está hablando de cómo se fue imaginando este libro mientras lo tenía en audiolibro, ¿no? Yo lo bajé en audiolibro, quién sabe cuántas horas son, solo vi que eran un montón de horas para acabarlo, pero me está pasando lo que a ella, ¿sabes por qué? Porque yo no he visto la serie. Entonces, al momento que me hablan de los protagonistas, yo me los estoy imaginando en mi mente porque yo no he visto la serie de Juego de Tronos. Entonces me está Yeah. haciendo algo muy chido porque realmente no me estoy imaginando la cara del actor que hizo este personaje, sino estoy creando mi propia historia. Qué bueno que todo esto está quedando grabado, Rodrigo, para que cuando lo leas y vengas acá a reseñarlo, te va a decir, ¿verdad, pendejo? ¿Verdad, pendejo?
vi el libro, fui a buscar y no había el tomo uno, el primero, para empezar los libros, ¿no? Y agarré el 2, el 3, el 4, abrí las hojas y eran 600 hojas y letras chiquititas, pequeñas, y dije, son 6, 7 libros, ¿cómo diablos leyó eso, Toño? ¿Cómo diablos leen eso? Porque eran chiquititos. Y Dios santo, me asusté y dije, ya, no sé si leer, pero sigo buscando. Creo que ya para el siguiente mes ya va a tener el tomo primero para leerlo. No, pero a ver, vamos a ver. Depende cómo lo vea. Tal vez no me gusta, no sé. Pero yo creo que no. Si tanto estás diciendo, yo creo que sí. Va a ser chido. Que quede en la comunidad de testigo. Cuando Rodrigo llega acá como niño chiquito, no mames. Ahí te vas. A ver. Ajá. Entonces, ¿tú ya lo estás escuchando, Jesús? Ya lo estoy escuchando. Sí, ahorita lo paré un poquito por echarle más ganas a este de Sapiens, pero te digo que sí me encantó porque como no he visto la serie, realmente me está pasando lo que a Oli, todo lo que me estoy imaginando realmente es algo que está saliendo de mi imaginación porque de la serie vi el primer capítulo como 10 minutos y luego aparece una mujer desnuda y mi hijo lo estaba viendo, entonces lo quité, ya nunca volví a poner la serie. Sí, no. No, esa no es para niños. No, pasan cosas bien cabronas, bien cabronas. Entonces, no. Ok. Bueno, pues ya alguien reseñese esa. Alguien reseñese Choque de Reyes. Y por favor, yo voy a reseñar Tormenta de Espadas. Bueno, entonces ya acabamos la sesión 58, ¿no? Las 58 ya fueron más de 2 días de grabación, como 2 días y medio de grabación, ya estamos acabando. 1 año, 2 años, ¿no? Ya el proyecto, Uno y cacho. 1 y cacho, ¿no? Pero bueno, me ha dado mucho gusto que este libro lo quiero reseñar, los 3 libros más de Sapiens. Este libro tengo muchas ganas. No encuentro aquí en mi ciudad. Pero bueno, muchas gracias por estar acá, por escucharnos, por soportarnos. Y nada, nos despedimos de los Sabe Leaders. Y gracias por escucharnos, básicamente. Va. Nos vemos.